Un millonario ayuda a una madre negra pobre solo para encontrarla al día siguiente en la tumba de su esposa muerta. No olvides suscribirte y escribir en los comentarios desde donde ves este video. Michael Harrison era un hombre sinónimo de éxito. En sus 52 años, había construido un imperio que se extendía a través de las industrias, finanzas, tecnología y bienes raíces, asegurando su posición como una de las figuras más ricas e influyentes del país. Su imagen, un hombre bien vestido con cabello plateado perfectamente peinado y una conducta segura y compuesta, adornaba innumerables revistas de negocios para el mundo exterior. Michael personificó el sueño americano, un hombre que aparentemente lo tenía todo. Su mansión en Greenwich, Connecticut, era un testimonio de sus logros. La extensa propiedad rodeada de jardines meticulosamente cuidados y escondida detrás de puertas de hierro fundido, exudaba riqueza y poder en los lados. Los pisos de mármol brillaban bajo el suave resplandor de los candelabros y las paredes estaban adornadas con arte invaluable, pero a pesar de toda su opulencia, la mansión estaba inquietantemente silenciosa. Sus vastos pasillos resonaban con un vacío que reflejaba la vida de Michael, a pesar de su éxito exterior. Michael vivió una vida de soledad. 10 años habían pasado desde la muerte de su esposa Elizabeth, y en ese tiempo se había enterrado en el trabajo construyendo su fortuna, y evitando el dolor de su ausencia. Elizabeth había sido más que su esposa. Ella era su ancla, su brújula moral, y la única persona que realmente lo entendía. Su muerte había dejado un vacío que ninguna cantidad de riqueza o logro podría llenar. El fallecimiento de Elizabeth había sido repentino, una enfermedad rara que le quitó la vida. A las pocas semanas del diagnóstico, Michael, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, había sido incapaz de detenerlo en las décadas desde que había evitado enfrentar su dolor, eligiendo en cambio perderse en la comodidad de sus rutinas estructuradas y las implacables demandas de su imperio empresarial. Pero había momentos en que el dolor rompía sus defensas cuidadosamente construidas. Todos los viernes, sin falta, Michael visitaba la tumba de Elizabeth. Era un ritual silencioso que mantenía en secreto del mundo. Traía un ramo de rosas blancas, su favorita, y las colocaba suavemente sobre la lápida pulida. Durante unos minutos se quedaba en silencio, sus ojos trazando las letras grabadas de su nombre mientras trataba de convocar su presencia en la quietud del cementerio. Esas visitas eran las únicas veces que Michael permitía él mismo para sentirse vulnerable. En la tranquilidad del cementerio, rodeado de filas de lápidas y los susurros del viento, podía bajar la máscara que usaba para el mundo. Pensaría en la vida que habían compartido, los planes que habían hecho y los sueños que habían muerto con ella, y se preguntaría, como lo hacía a menudo, si ella habría estado orgullosa del hombre en el que se había convertido. Elizabeth había sido una mujer de compasión ilimitada. Había pasado sus días como voluntaria en refugios y centros comunitarios, ayudando a aquellos que habían tenido una mano más dura en la vida. Michael la había admirado por eso, pero nunca lo había entendido del todo. Siempre había sido un pragmático centrado en los resultados y la eficiencia. Para él, los esfuerzos de Elizabeth parecían gotas en un océano de necesidad, pero ella había creído que incluso pequeños actos de bondad podían crear ondas que se extenderían por todas partes. Los pensamientos de Michael a menudo volvían a esas conversaciones durante sus visitas a su tumba. Recordaría la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de las personas a las que había ayudado, la forma en que veía potencial en todo sin importar sus circunstancias, y sentiría una punzada de culpa por no apreciar más su trabajo cuando estaba viva. El resto, la vida de Michael era un marcado contraste con esos tranquilos momentos reflexivos en el cementerio. Sus días estaban llenos de reuniones, negociaciones y decisiones que afectaban las vidas de miles. Era respetado, incluso temido, en el mundo de los negocios, pero su vida personal era una historia diferente. Tenía pocos amigos cercanos y sus relaciones eran, en el mejor de los casos, transaccionales. La mansión que una vez resonó con risas y música ahora se erguía como un frío monumento a su aislamiento. Michael era consciente de la ironía de su situación. Tenía todo lo que siempre había querido: dinero, poder e influencia, pero nada de eso le trajo la felicidad que había conocido cuando Elizabeth estaba viva. A menudo, pensando en los momentos que habían compartido, las tranquilas tardes en el porche, los largos paseos por el parque, la forma en que ella se reía de su seco sentido del humor, esos recuerdos eran su único consuelo en la vida que se sentía cada vez más vacía. Un viernes por la noche, cuando Michael se preparaba para irse al cementerio, vio su reflejo en el espejo. El hombre que lo miraba parecía el exitoso hombre de negocios impecablemente vestido, sereno y confiado, pero detrás del pulido exterior vio las grietas, las líneas de fatiga grabadas en su rostro, la sombra de la soledad en sus ojos. Se ajustó la corbata, cogió el ramo de rosas y salió por la puerta. El camino al cementerio era familiar, casi mecánico, mientras su coche serpenteaba por las tranquilas calles de Greenwich. Michael se encontró pensando en Elizabeth más de lo habitual. Se preguntó qué habría dicho ella sobre su vida ahora. ¿Lo habría animado a encontrar la felicidad de nuevo para dejar entrar a alguien más, o habría entendido su decisión de mantener su corazón protegido para centrarse en su trabajo y evitar el dolor de la pérdida?
Cuando llegó al cementerio, el sol se estaba poniendo y proyectaba largas sombras sobre las filas de lápidas. Michael se dirigió a la tumba de Elizabeth. El ramo de rosas en la mano, mientras se acercaba sintió la familiar opresión en su pecho, el dolor que siempre acompañaba estas visitas. Colocó las flores en la lápida, sus dedos rozando el frío mármol. Por un momento se quedó en silencio, dejando que los recuerdos lo inundaran. Luego habló, su voz apenas por encima de un susurro. Te extraño, dijo, las palabras colgando en el aire como una confesión. No sé si alguna vez dejaré de extrañarte. Mientras los últimos rayos de sol se desvanecían, Michael se giró para irse, su corazón pesado con el peso de su dolor, pero mientras caminaba de regreso a su auto, no podía quitarse la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, una sensación de que su mundo cuidadosamente construido estaba al borde de ser interrumpido. La lluvia caía en láminas constantes, tamborileando contra el vidrio del auto de Michael Harrison, mientras estaba sentado en el tráfico en una concurrida calle de Manhattan. La ciudad estaba viva, con movimiento a pesar del clima. Los paraguas se balanceaban entre la multitud, los faros atravesaban la penumbra y la cacofonía amortiguada de bocinas y pasos apresurados llenaban el aire. Michael se acurrucó en el silencio de su elegante sedán negro, apenas registró el caos fuera de su mente. Estaba en otra parte, preocupado por las interminables demandas de su imperio empresarial y el vacío que lo esperaba en casa. Cuando la luz se puso verde y el auto avanzó lentamente, un movimiento en la acera llamó su atención. Giró la cabeza justo a tiempo para verla, una mujer parada en la esquina acunando a un niño pequeño. Estaba empapada hasta los huesos, su fino abrigo ofrecía poca protección contra la fría lluvia. El niño, envuelto en una manta hecha jirones, acurrucado contra su pecho, ajeno a la dureza del mundo que los rodeaba. El rostro de la mujer estaba grabado por el agotamiento, sus ojos escaneando a la multitud con silenciosa desesperación. No estaba gritando ni rogando, pero la forma en que sostenía al niño, protegiéndolo con su propio cuerpo, decía mucho. La mirada de Michael se detuvo en ella mientras su auto avanzaba. No era inusual ver gente luchando en las calles de Nueva York, y hacía mucho que había aprendido a ignorarlo, pero algo en esta mujer, un destello de determinación en sus ojos, tal vez, o la forma en que se aferraba al niño, hizo imposible para él mirar hacia otro lado. Detenga el auto, dijo abruptamente. Su voz se abrió paso a través del silencioso zumbido del motor. El conductor, un profesional experimentado que había trabajado para Michael durante años, lo miró por el espejo retrovisor. Frunció el ceño. Señor, deténgase, repitió Michael. Ya estaba alcanzando la manija de la puerta. El auto disminuyó la velocidad hasta detenerse en la acera, y Michael salió. La lluvia fría inmediatamente empapó su abrigo cuando se acercó a la mujer. Ella giró la cabeza. Sus ojos se entrecerraron ligeramente en un reconocimiento cauteloso de su presencia. De cerca, Michael pudo ver el precio que la vida le había cobrado: círculos oscuros debajo de los ojos, un vacío en sus mejillas y manos que temblaban levemente mientras ajustaba la manta alrededor del niño. A pesar de su apariencia desgastada, había una dignidad innegable en la forma en que ella se comportó, como si se negara a dejar que el mundo la despojara de su orgullo. ¿Necesitas ayuda?, preguntó en voz baja pero firme. No estaba acostumbrado a hacer esas preguntas. Sus interacciones con las personas generalmente eran transaccionales, arraigadas en el poder y el control, pero esto se sentía diferente. La mujer vaciló, sus ojos parpadearon con una mezcla de cansancio y esperanza. Finalmente asintió, su voz apenas audible sobre la lluvia. Por mi bebé. Michael metió la mano en su bolsillo y sacó su billetera, sacando un grueso fajo de billetes. Se los entregó sin pensarlo dos veces. Úsalo para comprar comida y encontrar un lugar cálido para quedarte, dijo, su tono enérgico pero no amable. La mujer miró el dinero con incredulidad, sus manos temblaban cuando lo tomó. Gracias, murmuró, su voz quebrándose. Muchas gracias. Michael asintió, ya se estaba volviendo para irse, pero sus siguientes palabras lo detuvieron en seco. La gente como tú no suele notar a la gente como yo, dijo suavemente, su voz teñida de una tranquila tristeza. Cuando se dio la vuelta, ella lo miraba con una intensidad que lo hizo sentir incómodo, como si pudiera ver a través de él. Por un momento consideró decir algo, tal vez ofrecer más ayuda, o preguntando por su situación, pero las palabras no vinieron en su lugar. Simplemente asintió de nuevo y regresó a su auto. El encuentro se repitió en su mente mientras se alejaban. El resto del viaje fue silencioso, salvo por el rítmico trono de la lluvia contra las ventanas. Michael miró fijamente la ciudad, sus pensamientos enredados. Había hecho lo que pudo, no había hecho. Le había dado dinero suficiente para sobrevivir por un tiempo, pero la imagen de ella parada bajo la lluvia, agarrando a su hijo, permaneció en su mente, removiendo algo que no podía nombrar. Para cuando llegó a casa, el encuentro se había asentado en su conciencia como una astilla pequeña, pero persistente. Trató de apartarla, sosteniéndose a sí mismo en el trabajo y la rutina, pero su rostro, la mezcla de desesperación y fuerza en sus ojos, permaneció con él. Era como si hubiera abierto una puerta que no se había dado cuenta. Había una que condujera a preguntas que no estaba listo para enfrentar. ¿Quién era ella? ¿Qué la había traído a esa esquina en una noche tan miserable? ¿Y por qué, después de años de caminar junto a innumerables personas como ella sin una segunda mirada, se había detenido por ella? Estos pensamientos se arremolinaban en su mente mientras estaba sentado en su estudio. La lluvia todavía tapón contra las ventanas.
No tenía respuestas y eso lo inquietó. A medida que avanzaba la noche. Michael se encontró mirando hacia la oscuridad, su corazón más pesado de lo que había estado en mucho tiempo. A pesar de toda su riqueza y poder, no podía quitarse la sensación de que algo vital faltaba, una conexión tal vez, o un sentido de propósito más allá de la incansable búsqueda del éxito, y por primera vez en años se preguntó si era demasiado tarde para encontrarlo. Llegó el viernes y con él el ritual familiar. Michael Harrison se levantó temprano como siempre lo hacía en este día, su rutina matutina meticulosa, se vistió con un traje oscuro, su corbata perfectamente anudada, y recuperó un ramo fresco de rosas blancas de la cocina. Estas eran las favoritas de Elizabeth, y nunca trajo nada más. El viaje al cementerio fue tan predecible como el resto de su semana. El lujo del interior de su auto contrastaba marcadamente con el sombrío propósito de su viaje. Michael apenas registró el paisaje que pasaba sus pensamientos. Como siempre los viernes estaban con Elizabeth, su risa, sus ojos amables, la calidez de su mano en la suya. Estos recuerdos, aunque dolorosos, eran los únicos momentos de verdadera conexión que se permitía sentir más. Cuando llegó en el cementerio, el sol luchaba por abrirse paso a través de un velo de nubes que arrojaba una luz apagada sobre las filas de lápidas. El aire era fresco y tenía el leve aroma de la tierra húmeda. Michael salió del auto agarrando el ramo de rosas y caminó por el camino familiar hacia el lugar de descanso de Elizabeth. Mientras se acercaba a la tumba, algo inusual le llamó la atención. Una figura acurrucada y todavía estaba arrodillada junto a la lápida. Al principio pensó que podría ser un jardinero o tal vez alguien que simplemente se había metido en la sección equivocada, pero cuando se acercó el reconocimiento lo golpeó como un rayo. Era ella, la mujer de la esquina de la calle. Todavía sostenía a su bebé que ahora dormía pacíficamente contra su pecho envuelta en la misma manta, hecha jirones. Su cabeza estaba inclinada y parecía estar murmurando algo, su voz tan tranquila que casi se perdía en el susurro del viento. Michael se congeló por un momento, su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? ¿Cómo podría conocer a Elizabeth? Las preguntas inundaron su mente, cada una más urgente que la anterior. Aceleró su paso, sus zapatos lustrados crujiendo contra la grava, hasta que estuvo a solo unos pies de ella. La mujer levantó la vista sorprendida por su presencia. Por un momento sus ojos se encontraron y Michael vio un destello de algo que no podía ubicar, culpa tal vez o miedo. Ella comenzó a levantarse agarrando al bebé más fuerte, como si se estuviera preparando para irse. Espera, Michael, dijo, su voz más firme de lo que pretendía. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella vaciló, sus ojos se dirigieron hacia la lápida, y luego de regreso a él. No quise entrometerme, dijo suavemente, solo necesitaba estar aquí. La mirada de Michael se desplazó hacia la lápida, la elegante escritura del nombre de Elizabeth, resaltando contra el mármol pulido. No podía comprender la conexión. ¿Cómo lo sabes, mi esposa?, preguntó, su tono afilado con incredulidad. La mujer miró hacia otro lado, su agarre en el bebé se apretó. Ella me ayudó, dijo después de una larga pausa, hace mucho tiempo, cuando no tenía otro lugar a donde ir. La mente de Michael dio vueltas. Elizabeth nunca había mencionado a esta mujer ni a nadie como ella, y todos los años que habían estado casados te ayudaron. ¿Cómo? Presionó su voz aguda con confusión. La mujer respiró temblorosamente. Estaba viviendo en un refugio, dijo embarazada, sola y asustada. ¿Tú esposa vino allí como voluntaria, fue amable conmigo cuando nadie más lo fue, escuchó, le importó, me dio esperanza. Michael la miró luchando por reconciliar esta revelación con la imagen de Elizabeth que había llevado todos estos años. Sabía que ella había sido compasiva, su trabajo de caridad siempre había sido un punto de orgullo para ella, pero nunca había entendido realmente la profundidad de su participación. Lo había descartado como un pasatiempo, algo para llenar su tiempo mientras se concentraba en construir su futuro. Ella nunca me lo dijo, se dijo más a sí mismo que a la mujer. Ella no lo haría. La mujer respondió en voz baja, ella no era del tipo que habla de las cosas que hace, ella solo las hace. Michael sintió una punzada de culpa aguda y repentina. ¿Cuántas otras vidas había tocado Elizabeth sin que él lo supiera? ¿Y por qué nunca se había tomado el tiempo de preguntar antes de poder formular otra pregunta? La mujer se movió como si se estuviera preparando para irse. Lo siento, dijo con voz temblorosa, no quise molestarte, solo quería darle las gracias. Comenzó a alejarse, pero Michael la llamó. Espera, se detuvo volviéndose para mirarlo. El bebé se movió en sus brazos, pero no se despertó. ¿Cómo te llamas?, preguntó Leah. Ella dijo Leah Moore. Michael asintió lentamente, el nombre desconocido, pero cargado de significado. Y el bebé se llama Jordan. Por un momento el silencio permaneció entre ellos, denso con preguntas no dichas. Michael quería saber más para entender la historia completa de cómo su esposa se había convertido en parte de la vida de esta mujer, pero la expresión de Leah dejó en claro que no estaba lista para compartir más, al menos todavía no. Cuídate, dijo finalmente. Las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. Leah asintió con los ojos brillantes, con lágrimas no derramadas. Gracias, dijo de nuevo, y esta vez su voz tenía un trasfondo de algo más profundo, gratitud tal vez, o alivio. Michael observó mientras ella se alejó. Su figura se hizo más pequeña hasta que desapareció más allá de las puertas del cementerio. Cuando se fue, él se volvió hacia la tumba de Elizabeth, el ramo de rosas todavía en su mano, las colocó suavemente en la lápida. Su mente corría con preguntas que no sabía
¿Cómo responder? Responder por primera vez en años sintió como si Elizabeth le estuviera hablando no con palabras, sino en el legado que había dejado atrás, y por primera vez se dio cuenta de que su amabilidad, su inquebrantable creencia en la bondad de las personas, podría haber sido la mayor riqueza que alguna vez había poseído. Mientras estaba allí, el viento se levantaba a su alrededor. Michael sintió una extraña mezcla de emociones, dolor, culpa, y algo más que no podía nombrar, una sensación de que su mundo cuidadosamente construido estaba comenzando a resquebrajarse, y que lo que debajo había algo mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. El encuentro en el cementerio dejó a Michael inquieto esa noche. Paseó por los pasillos de su gran propiedad. El silencio pesaba más de lo habitual. Lynn Moore. El nombre resonó en su mente. Atado a los recuerdos de Elizabeth, ¿quién era esta mujer, y por qué nunca había surgido en las innumerables conversaciones que él y Elizabeth habían compartido? Lo que había llevado a Leah a buscar consuelo en su tumba. Incapaz de ignorar las preguntas que lo carcomían, Michael decidió aprender más. Tenía recursos a su disposición, investigadores privados, conexiones con todas las instituciones importantes de la ciudad, pero algo en el comportamiento de Leah en el cementerio le impidió tomar la ruta impersonal. Esto era personal y le debía a Elizabeth abordarlo como tal. Al día siguiente, Michael salió de su oficina antes de lo habitual. Su asistente, que estaba acostumbrada a su estricto horario, levantó una ceja, pero no dijo nada. Michael le había pedido a uno de los miembros de su personal que rastreara discretamente a Leah después de que ella dejara el cementerio. Ahora sabía dónde se estaba quedando. Un refugio deteriorado en el lado oeste de la ciudad. El refugio contrastaba marcadamente con el relucientes rascacielos y apartamentos de lujo. Michael frecuentaba su pintura desconchada, y el hundimiento y el techo contaban la historia del abandono, pero el interior zumbaba con una actividad tranquila. Los voluntarios se movían entre las filas de C ofreciendo comidas y mantas a los necesitados. El aire olía a desinfectante y vagamente a esperanza. Un tipo frágil y fugaz, Michael encontró a Leah sentada en una mesa de la esquina acunando a su bebé. Ella miró hacia arriba cuando él se acercó. Su expresión cambió de sorpresa a cautela, hizo un gesto hacia el asiento vacío frente a ella, y después de un momento de vacilación ella asintió. No esperaba volver a verte, Leah, dijo en voz baja, su voz firme, pero cautelosa. Michael cruzó las manos sobre la mesa. Quería hablar de Elizabeth. La mirada de Leah se suavizó ante la mención del nombre de su esposa. Ajustó la manta alrededor de su bebé y asintió. ¿Qué quieres saber todo? Michael dijo. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo te ayudó? ¿Por qué viniste a su tumba? Leah respiró profundamente. Sus ojos se desviaron hacia el bebé en sus brazos, como si sacara fuerzas de él. Tenía 19 años cuando la conocí. Ella comenzó. Acababa de mudarme a la ciudad tratando de escapar de una vida que no tenía mucho que ofrecer. Michael se inclinó ligeramente hacia adelante sintiendo el peso detrás de sus palabras. Crecí en Atlanta. Leah continuó. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer. Me llevé todo lo que teníamos y cuando ella se fue no quedó nada. Mi padre no se quedó mucho tiempo. Creo que perderla lo rompió de una manera de la que no pudo volver después de eso. Solo fui yo. Hizo una pausa como si reviviera los años que siguieron. Hice lo que pude para sobrevivir. Acepté cualquier trabajo que pude encontrar. Me quedé con amigos. Coach surfé, pero siempre fue temporal. Cuando tenía 18 años pensé que tal vez si salgo de este lugar puedo empezar de nuevo, así que ahorré lo poco que tenía y vine aquí. Michael escuchó atentamente, su mente conjurando una imagen de una joven Leah sola y decidida adentrándose en la ciudad sin nada más que esperanza y resiliencia. No salió como lo había planeado. Leah dijo con una sonrisa despiadada. Los trabajos que pensé que encontraría no estaban allí. La ciudad era más fría de lo que imaginaba en todos los sentidos de la palabra, y luego su voz vaciló. Descubrí que estaba embarazada. Michael frunció el ceño. Podía sentir a dónde iba esto, pero esperó a que ella continuara. El padre no se quedó, dijo Leah con amargura. Estaba aterrorizado, no tenía un lugar donde vivir, ninguna familia a quien llamar. Los refugios a los que fui estaban abarrotados y la mayoría de ellos no tenían espacio para alguien como yo. Fue entonces cuando conocí a Elizabeth. Michael se quedó sin aliento ante la mención de su nombre. Era voluntaria en uno de los refugios, dijo Leah. Su tono se suavizó. Nunca olvidaré la primera vez que la vi. Tenía esta calidez como si realmente le importara. No estaba allí para juzgar o predicar, solo quería ayudar. ¿Qué hizo?, preguntó Michael con la voz más tranquila ahora. Ella escuchó, dijo Leah. Simplemente, nadie más lo había hecho. Realmente le conté todo sobre mi mamá, mi papá, lo asustado que estaba por mi bebé, y ella no. Solo asintió y dijo lo siento. Ella realmente escuchó. Me ayudó a encontrar un lugar seguro para quedarme. Me dio consejos sobre cómo navegar por el sistema. Incluso me conectó con alguien que podría ayudarme a encontrar trabajo después de que naciera el bebé. Michael se recostó en su silla con la mente dando vueltas. Siempre había sabido que Elizabeth era compasiva, pero escuchar la historia de Leah le dio una nueva perspectiva de hasta dónde se había extendido esa compasión. Pero un día ella dejó de venir. Leah dijo que su voz estaba teñida de tristeza. No sabía por qué. Pregunté al personal del refugio, pero no tenían respuestas. No fue hasta más tarde que descubrí que había fallecido.
Sus palabras golpearon a Michael como un golpe. Elizabeth había estado ayudando a otros hasta el final en silencio y desinteresadamente sin esperar reconocimiento o elogios. No sabía qué hacer cuando escuché que Leah continuaba, su voz temblaba. Quería agradecerle para decirle lo mucho que significaba para mí, pero era demasiado tarde. Miró a Michael con los ojos brillantes con lágrimas no derramadas, por eso fue a su tumba. Necesitaba darle las gracias para hacerle saber que, aunque se haya ido, lo que hizo por mí importó. Michael sintió que se le hacía un nudo en la garganta durante tanto tiempo que había pensado en el trabajo de caridad de Elizabeth como un proyecto paralelo. Algo que hizo para pasar el tiempo mientras él se concentraba en construir su futuro, pero la historia de Leah destrozó esa ilusión. El trabajo de Elizabeth había sido su forma de cambiar el mundo una vida a la vez. Leah, dijo después de una larga pausa, no sabía que ella estaba haciendo algo de esto, nunca me dijo que no lo habría hecho, dijo Leah con una pequeña sonrisa. Esa no era quien era. Michael asintió, su pecho se apretó con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Gracias por decírmelo, dijo, y por mantenerla con vida. Leah asintió, su expresión se suavizó. Era una mujer increíble, dijo, y nunca olvidaré lo que hizo por mí. Cuando Michael dejó el refugio, su mente era un torbellino de pensamientos. El legado de Elizabeth era más grande de lo que jamás se había dado cuenta y, por primera vez, sintió la obligación de honrarlo, no solo con palabras sino con acciones. Michael Harrison estaba sentado en su estudio, la habitación iluminada por el suave resplandor de una única lámpara de escritorio. El pesado silencio de su mansión presionaba contra él mientras abría la caja de madera que había recuperado del fondo de un armario. Era una caja modesta, pequeña y desgastada, pero contenía algunos de los recuerdos más personales. Restos de la vida de Elizabeth, cartas, fotografías y documentos yacían dentro de sus bordes suavizados por el tiempo. Tiempo que no había abierto esta caja en años. Había sido demasiado doloroso. Elizabeth la había mantenido cerca de ella, usándola para almacenar mensajes y notas de su trabajo de caridad, un mundo que Michael solo había visto desde la periferia. Ahora, con la historia de Leah fresca en su mente, se sintió obligado a cavar más profundo para descubrir las partes de la vida de Elizabeth que nunca había apreciado por completo. Lo primero que sacó fue una pequeña pila de fotografías. En una, Elizabeth estaba de pie en un refugio lleno de gente. Su brazo alrededor de una niña con ojos esperanzados. La niña no podía tener más de 14 años. Detrás de ellos había filas de sillas plegables y mesas apiladas con ropa y comida donadas. Michael le dio la vuelta a la foto y vio la elegante letra de Elizabeth. L. Moore 14 Atlanta Shelter 2007. Se quedó sin aliento. Era Leah, una versión más joven. Sí, pero inconfundiblemente su tranquila determinación en sus ojos no se había desvanecido con el tiempo. Michael miró la fotografía. Una punzada de culpa le apretó el pecho. ¿Cómo no había sabido sobre esto? Luego encontró un paquete de cartas cuidadosamente atadas con una cinta. La mayoría eran notas de agradecimiento de personas a las que Elizabeth había ayudado. Sus palabras rebosaban de gratitud. Sin embargo, una carta se destacó. Era de la propia Elizabeth, fechada solo unos meses antes de su fallecimiento. Michael la desdobló con cuidado. El delicado papel se arrugó bajo sus dedos. Querido Michael, comenzaba, si estás leyendo esto significa que ya no estoy aquí, y hay cosas que necesito que sepas. A lo largo de los años he conocido a tantas personas que están luchando, personas que son ignoradas por el mundo simplemente porque no encajan en su idea de éxito. He tratado de ayudarlas en cualquier pequeña forma que he podido, pero no es suficiente. La verdad es que tenemos los recursos para hacer más. Michael, tienes el poder de hacer más. Espero que algún día veas el mundo como yo lo veo, no solo como una serie de problemas para resolver, sino como un tapiz de vidas, cada una de las cuales vale la pena salvar. Las manos de Michael temblaron mientras colocaba la carta. Sus palabras eran una súplica no solo por las personas a las que había ayudado, sino para que él saliera de su aislamiento autoimpuesto y realmente se involucrara con el mundo. Continuó hurgando en la caja y descubrió más piezas del legado oculto de Elizabeth, un cuaderno lleno de sus planes escritos a mano para un centro comunitario, recibos de donaciones hechas anónimamente a varios refugios, listas de nombres, algunos con notas al lado, trabajo en entrevista la próxima semana, consiguió un apartamento. Cada detalle pintaba una imagen de una mujer que se había dedicado a ayudar a otros en silencio y sin fanfarrias. Finalmente, en el fondo de la caja, encontró un pequeño sobre con su nombre adentro. Había una sola fotografía. Era una toma espontánea de Elizabeth sentada en un banco del parque rodeada de un grupo de mujeres jóvenes, todas ellas sonriendo. Leah estaba entre ellas sosteniendo un pequeño vaso de papel y riéndose de algo que Elizabeth había dicho en la parte de atrás. Elizabeth había escrito, cada vida que tocamos es un hilo en la tela de algo más grande. Michael se reclinó en su silla, la fotografía todavía estaba en su mano. Durante años había creído que su trabajo, construir empresas y crear riqueza, era su forma de contribuir al mundo,
pero ahora se dio cuenta de lo pequeña que parecía esa contribución en comparación con las vidas. Elizabeth había cambiado, había construido algo mucho más duradero, un legado de compasión y conexión. A la mañana siguiente, Michael llevó la caja a su oficina y esparció su contenido sobre el gran escritorio de caoba. Su asistente golpeó suavemente la puerta y metió la cabeza. Señor Harrison, son las 9 en punto, dijo que lo cancelara. Michael respondió sin levantar la vista. El asistente dudó. Señor, cancele el resto del día, reprograme todo. Su tono no dejó lugar a discusión cuando la puerta se cerró. Michael tomó el cuaderno que Elizabeth había llenado con sus planes para el centro comunitario. Estaba detallado con bocetos de aulas, notas sobre el personal potencial y una lista de servicios que quería ofrecer. Cuidado infantil, capacitación laboral, apoyo de salud mental. Era ambicioso, pero también estaba inacabado. Michael sabía lo que tenía que hacer. Convocó una reunión con sus asesores legales y financieros esa misma tarde. Sentado a la cabecera de una larga mesa de conferencias, presentó su visión con una claridad y determinación que no dejaban lugar a dudas. Estamos estableciendo una fundación, anunció la Fundación Elizabeth Harrison. Su misión será brindar apoyo a mujeres y niños que enfrentan la falta de vivienda, la pobreza y la injusticia sistémica. Los asesores intercambiaron miradas, claramente sorprendidos por este cambio repentino de prioridades. Uno de ellos era un hombre canoso con reputación de pragmatista. Se inclinó hacia adelante. Señor Harrison, esta es una idea noble, pero requerirá recursos significativos para despegar. Michael lo miró fijamente. Tengo recursos significativos, dijo simplemente, es hora de que los use para algo que importe. A medida que avanzaba la reunión, Michael describió su plan en detalle basándose en gran medida en las notas de Elizabeth. La fundación financiaría refugios, programas educativos e iniciativas de atención médica, priorizaría las asociaciones con organizaciones existentes para maximizar su impacto y comenzaría con un solo proyecto piloto para completar el centro comunitario que Elizabeth había imaginado cuando se levantó la reunión. Michael regresó a su oficina sintiendo un sentido de propósito que no había sentido en años. Por primera vez desde la muerte de Elizabeth, se sintió conectado con ella de una manera significativa, como si estuviera llevando adelante el trabajo que ella había comenzado esa noche. Llamó a Leah, su voz era cautelosa cuando respondió, pero aceptó reunirse con él al día siguiente. Michael sabía que su participación sería crucial. No solo era una beneficiaria directa de la amabilidad de Elizabeth, sino que también entendía las luchas que enfrentaban las personas a las que la fundación tenía como objetivo ayudar. Cuando terminó la llamada, Michael miró la fotografía de Elizabeth y Leah en el banco del parque. Lo puso en su escritorio, donde permanecería como un recordatorio de la mujer que le había enseñado que la verdadera riqueza no se medía en dólares sino en las vidas. Whitlock Michael se sentó frente a Leah en un rincón tranquilo de un modesto café. La atmósfera era cálida, con el zumbido de conversaciones bajas y el leve ruido de platos de fondo. Leah había aceptado reunirse con él, pero llegó con visible vacilación. Sus hombros estaban tensos, su agarre en el portabebés firme, como si se estuviera preparando para una pelea. Michael, acostumbrado a comandar salas de juntas, con su presencia se sentía inusualmente inseguro de sí mismo. Había pasado los últimos días estudiando cartas, fotografías y notas de Elizabeth, tratando de entender cuál es la mejor manera de honrar su legado, y ahora, sentado cara a cara con Leah, se dio cuenta de que sus ideas no significaban nada sin su perspectiva. Gracias por venir, Michael, comenzó su tono más tranquilo de lo habitual. Sé que esto puede parecer extraño, pero quería hablar contigo sobre algo importante. Leah asintió, su expresión cautelosa pero curiosa. ¿Qué es? Michael se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos descansando sobre la mesa. Elizabeth te ayudó durante uno de los momentos más difíciles de tu vida. Ella creyó en ti incluso cuando el mundo no lo hizo, y ella hizo eso por tanta gente. Quiero continuar su trabajo para crear algo que ayude a los demás de la forma en que te ayudó a ti. Los ojos de Leah se suavizaron ante la mención del nombre de Elizabeth. ¿Cómo? Preguntó. ¿Qué planeas hacer? Michael metió la mano en su maletín y sacó una pila de papeles, bocetos, notas y un esquema detallado de su plan para la Fundación Elizabeth Harrison. Se los pasó por la mesa a Leah y dijo que sería una fundación en su nombre que se centraría en ayudar a mujeres y niños que luchan, ya sea por la falta de vivienda, la pobreza o el acceso a la educación y la atención médica. Quiero empezar por completar el centro comunitario con el que soñaba, pero no quiero hacerlo solo. Necesito gente que entienda lo que significa vivir esas luchas. Gente como tú. Leah miró los papeles durante un largo rato antes de recogerlos. Los hojeó con acento agudo lentamente. Su expresión cambiaba entre la sorpresa, el escepticismo y algo que parecía esperanza. ¿Por qué yo? Preguntó. Finalmente, dejó los papeles. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. Michael respondió.
Sé que has vivido cosas que no puedo imaginar, y sé que tienes la fuerza y la visión para ayudar a otros de formas que yo nunca podría. No se trata solo de crear programas, se trata de hacer que funcionen para las personas que más los necesitan. Leah se reclinó en su silla con los brazos cruzados sobre el pecho. Esto suena bien, dijo con cuidado. Pero he visto a personas hacer promesas como esta antes de presentarse y decir que quieren ayuda y luego desaparece cuando se pone difícil. ¿Cómo sé que esto no es solo otro de esos? La mandíbula de Michael se tensó, entendió su duda, se ganó a través de años de ser defraudada por un mundo que parecía decidido a pasarla por alto. No puedo cambiar el pasado, dijo encontrando su mirada directamente, pero puedo prometerte esto, no estoy aquí para alejarme, esta fundación no se trata de mí, se trata de Elizabeth y las vidas que quería cambiar, y si me das una oportunidad, te lo demostraré. Leah lo estudió por un largo momento, sus ojos se entrecerraron ligeramente como si tratara de medir su sinceridad, finalmente asintió, está bien, dijo, ayudaré, pero solo porque creo en lo que Elizabeth representaba. Michael sintió una ola de alivio, aunque lo contuvo, gracias, dijo, esto solo funcionará si lo hacemos juntos durante las próximas semanas. Michael y Leah trabajaron codo con codo para sentar las bases de la fundación. Su colaboración no estuvo exenta de desafíos. La desconfianza inicial de Leah hacia los motivos de Michael a veces conducía a momentos tensos y Michael, que no estaba acostumbrado a que lo cuestionaran, tuvo que aprender a escuchar en lugar de liderar, pero a medida que pasamos más tiempo juntos y comenzó a crecer un respeto mutuo. Leah aportó conocimientos invaluables. Conocía de primera mano las barreras que enfrentan las mujeres y los refugios, lo difícil que era encontrar cuidado infantil asequible, lo imposible que parecía conseguir un trabajo sin una dirección estable, y cómo los prejuicios sistémicos hacían que fuera aún más difícil para las mujeres negras como ella liberarse de la pobreza. Michael, por su parte, utilizó sus recursos y conexiones para convertir los conocimientos de Leah en planes viables. Consiguió financiación, reclutó expertos para desarrollar programas y negoció asociaciones con organizaciones locales. Lenta pero seguramente, la fundación comenzó a tomar forma. Uno de sus primeros grandes avances se produjo cuando Leah sugirió un programa de tutoría que uniera a mujeres en necesidad con aquellos que habían logrado salir de situaciones similares. A veces lo que más necesitas no es solo dinero o refugio. Leah explicó durante una de sus sesiones de planificación que necesitas a alguien que haya estado donde estás, alguien que pueda mostrarte que es posible lograrlo. Michael inmediatamente vio el valor de la idea y se acercó a la antigua red de voluntarios de Elizabeth, muchos de los cuales estaban ansiosos por involucrarse en cuestión de semanas. El programa de mentoría estaba en funcionamiento con Leah, reclutando personalmente a varios mentores de su propia comunidad. A medida que la fundación crecía, Michael comenzó a notar un cambio en sí mismo. El trabajo, aunque exigente, se sintió profundamente satisfactorio. Por primera vez en años, se sintió conectado a algo más grande que él mismo, algo que le dio sentido a su riqueza e influencia, y mientras veía a Leah prosperar en su nuevo rol, no pudo evitar sentir una sensación de orgullo, no solo en la fundación, sino en ella. Leah también estaba cambiando. La cautela que la había definido en sus primeras reuniones comenzó a desvanecerse, reemplazada por una confianza tranquila. Se entregó al trabajo, equilibrando sus responsabilidades en la fundación con el cuidado de su hijo Jordan. Michael a menudo la encontraba en la oficina a altas horas de la noche con su bebé durmiendo en una cuna improvisada al lado de su escritorio mientras revisaba propuestas de programas o coordinaba con voluntarios. Una noche, mientras terminaban un largo día de reuniones, Leah se volvió hacia Michael con una expresión pensativa. ¿Sabes qué dijo Elizabeth? Solía decir que incluso los actos de bondad más pequeños podían crear ondas. No le creía al principio, pero ahora creo que tenía razón. Michael sonrió con una calidez genuina poco común en su expresión. Ella tenía una forma de ver las cosas que el resto de nosotros no podía. Dijo, ojalá hubiera entendido eso antes. Leah puso una mano en su brazo, su agarre firme, pero gentil. La estás honrando ahora, dijo, y por eso su legado vivirá. Cuando Michael salió de la oficina esa noche, sintió una sensación de claridad que no había experimentado en años. Por primera vez desde la muerte de Elizabeth, no solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo algo que importaba, y sabía en lo profundo de su corazón que ella estaría orgullosa. El lanzamiento oficial de la Fundación Elizabeth Harrison fue un espectáculo diferente a todo lo que Michael había imaginado. Celebrado en un gran salón en Manhattan, el evento fue a partes iguales celebración y llamado a la acción. Figuras influyentes de todas las industrias se reúnen. GED bajo candelabros brillantes se mezclaban mientras se tocaba jazz suave de fondo. Era el tipo de evento al que Michael había asistido innumerables veces en su carrera, pero este se sentía diferente. No se trataba de negocios o reconocimientos personales, se trataba de Elizabeth, su legado, su visión, y las vidas que había tocado. Se trataba de algo mucho más significativo que el margen de beneficio o los informes trimestrales, y mientras Michael estaba cerca de la entrada saludando a los invitados, no pudo
Evitar sentir una punzada de nerviosismo. Este era un nuevo territorio para él. Por una vez no era el centro de atención. La fundación era Leah. Llegó a mitad de la noche con una gracia tranquila que se destacó en medio del brillo de la habitación. Llevaba un vestido sencillo pero elegante y su hijo Jordan estaba a salvo al cuidado de un voluntario en una de las organizaciones asociadas de la fundación. Leah había dudado en asistir, preocupada de no encajar entre los asistentes ricos y poderosos, pero Michael había insistido. No eres solo parte de esto, Leah, le había dicho el día anterior, eres una de las razones por las que existe. Cuando entró en la habitación varios invitados se giraron para mirarla. Su cercanía evidente. Leah sintió sus ojos sobre ella, pero levantó la barbilla y caminó hacia Michael, quien la saludó con una cálida sonrisa. Me alegro de que hayas venido, dijo entregándole un vaso de agua con gas, esto no habría sido lo mismo sin ti. Leah asintió y escaneó la habitación. Es mucho para asimilar, admitió. Nunca había estado en algo como esto. Michael siguió su mirada. La mayoría de las personas tampoco estaban allí para ayudar, dijo en voz baja. Por eso esta noche es tan importante, esto es solo el comienzo. A medida que avanzaba la noche, Michael se dirigió al escenario. La habitación se quedó en silencio mientras se acercaba al micrófono. Su presencia era dominante pero no imponente. Se tomó un momento para mirar hacia afuera. A la multitud antes de hablar. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó con voz firme. Muchos de ustedes me conocen como un hombre de negocios, alguien que ha pasado la mayor parte de su vida construyendo empresas y creando riqueza, pero esta noche estoy aquí no como un CEO, sino como un esposo honrando a la mujer que cambió mi vida. Hizo una pausa, sus ojos se desviaron hacia una gran fotografía de Elizabeth, mostrada en el escenario detrás de él. Ella estaba sonriendo en la imagen, su calidez irradiaba incluso a través de la imagen fija. Elizabeth creía en el poder de la bondad. Michael, continuó, ella creía que incluso el hacha más pequeña podía crear ondas que un día se convertirían en olas de cambio. Dedicó su vida a ayudar a los que estaban luchando, no porque tenía que hacerlo, sino porque creía que era lo correcto. Tomar una respiración profunda, su voz se suavizó. Durante años no entendí completamente su trabajo, estaba demasiado concentrado en mis propias búsquedas para ver el impacto que estaba teniendo, pero ahora gracias a las historias de personas como Lynn Moore, lo entiendo y quiero hacer todo lo que pueda para continuar lo que ella comenzó. Michael hizo un gesto hacia Leah, que estaba parada cerca del frente de la sala, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. Leah es una testimonio del legado de Elizabeth. Ella es una sobreviviente, una luchadora y ahora una líder por derecho propio. Su viaje nos recuerda por qué esta fundación es tan importante. El público estalló en aplausos y Leah bajó la mirada, sonrojándose. No esperaba ser señalada y la atención se sintió abrumadora, pero también sintió una sensación de orgullo que no había conocido en años. Michael esperó a que los aplausos se apagaran antes de continuar. La Fundación Elizabeth Harrison se centrará en brindar apoyo a mujeres y niños que enfrentan el tipo de desafíos que Elizabeth dedicó su vida a abordar, desde refugios hasta programas de tutoría y capacitación laboral. Estaremos allí para ofrecer una mano, no solo una limosna. Terminó su discurso con una simple declaración: no se trata solo de honrar el pasado, se trata de construir un futuro donde nadie sea invisible, donde cada vida sea valorada, y donde la esperanza sea más que solo una palabra. Gracias por acompañarnos en este viaje. La sala estalló en aplausos una vez más cuando Michael bajó del escenario. Inmediatamente fue recibido por simpatizantes, todos ansiosos por ofrecer su apoyo, pero sus ojos buscaron a Leah, quien estaba en silencio, cerca del borde de la multitud. Se dirigió hacia ella y ella levantó la vista cuando se acercó. No tenías que decir todo eso, dijo su voz suave pero llena de emoción. Sí, lo hice. Michael respondió, mereces ser reconocida. Leah, eres parte de esto, te guste o no. Sonrió con una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Gracias, dijo, no solo por esta noche, sino por todo. El evento continuó hasta altas horas de la noche con los invitados mezclándose, haciendo promesas y compartiendo ideas para las iniciativas de la fundación. Michael observó desde el margen. Una sensación de tranquila satisfacción se apoderó de él por primera vez en años. Sentía que estaba exactamente donde debía estar. Al final de la velada, la fundación había conseguido fondos suficientes para lanzar su primer gran proyecto: la finalización del centro comunitario con el que Elizabeth había soñado. Leah también había encontrado su lugar no solo como beneficiaria del trabajo de la fundación, sino como una figura clave en su futuro. Cuando Michael estuvo junto a la gran fotografía de Elizabeth con una copa de champán en la mano, sintió una profunda sensación de conexión no solo con ella, sino con la misión que ella había inspirado. Este era su legado, pero también era el de él. Juntos habían comenzado algo que tuvo el poder de cambiar vidas y por primera vez desde su fallecimiento Michael se sintió en paz. La mañana después del lanzamiento de la fundación, Michael se despertó con una sensación de claridad que no había sentido en años. La noche anterior había sido un triunfo no por la atención o los elogios, sino porque había dado vida a la visión de Elizabeth. Por primera vez desde su fallecimiento, Michael sintió que estaba caminando por un camino del que ella habría estado orgullosa, pero él
Trabajo apenas estaba comenzando. Michael llegó temprano a la oficina temporal de la fundación, un espacio pequeño pero animado en un edificio de Midtown. La energía era palpable, mientras los miembros del personal, muchos de ellos voluntarios inspirados por la historia de Elizabeth, trabajaban para coordinar los primeros proyectos de la fundación. Leah ya estaba allí sentada en su escritorio con Jordan King suavemente en una cuna portátil a su lado. Estaba revisando una pila de propuestas de programa. Su ceño fruncido en concentración. ¿Has estado ocupada?, dijo Michael mientras se acercaba a su escritorio. Leah miró hacia arriba y ofreció una pequeña sonrisa. Hay mucho que hacer. Si queremos que el centro comunitario esté listo para fin de año, tenemos que movernos rápido. Michael asintió. ¿Cómo te sientes después de anoche? Cansada, admitió mirando al bebé, pero en el buen sentido. No pensé que alguna vez sería parte de algo como esto. No eres solo parte de eso, Michael dijo. Estás ayudando a darle forma. Leah dudó por un momento antes de hablar. Sabes que hubo un momento en que pensé que la gente como tú no veía gente como yo en absoluto, pero esto es lo que estamos construyendo. Es una prueba de que el cambio es posible. Sus palabras se quedaron con Michael durante todo el día mientras se reunía con donantes, revisaba los planes para el centro comunitario y finalizaba los detalles para el programa de mentoría de la fundación. Cada paso se sentía como una pequeña pieza del legado de Elizabeth siendo restaurado, y con cada decisión Michael se sentía. Leah se conectó más con la misión. El proyecto del centro comunitario rápidamente se convirtió en la pieza central de la fundación. Ubicado en uno de los vecindarios más desatendidos de la ciudad, ofrecería una variedad de servicios: cuidado infantil, capacitación laboral, asistencia legal y apoyo de salud mental. Leah había sugerido incluir una cocina para clases de cocina y comidas gratuitas, un lugar donde las familias pudieran reunirse y sentir un sentido de dignidad y comunidad. Michael estuvo de acuerdo de inmediato. Leah se lanzó al proyecto y trabajó en estrecha colaboración con arquitectos, contratistas y organizaciones locales para garantizar que el centro cumpliera con las necesidades de la comunidad. Su dedicación inspiró a todo el equipo e incluso Michael se encontró confiando en su insight más de lo que había anticipado. Su capacidad para conectarse con las personas y comprender sus luchas era algo que nunca podría replicar, y comenzó a verla no solo como una colaboradora sino como una líder por derecho propio. A medida que pasaban los meses, la fundación expandió su alcance. El programa de mentoría, una de las ideas originales de Leah, emparejó a mujeres como ella que habían superado desafíos significativos con aquellas que aún estaban en medio de sus luchas. El programa rápidamente ganó fuerza con docenas de mujeres que se inscribieron para convertirse en mentoras. Cada historia de éxito se convirtió en un testimonio de la creencia de Elizabeth en el poder de la conexión. Michael y Leah visitaron juntos el sitio de construcción del centro comunitario. El edificio estaba tomando forma, sus paredes recién pintadas y sus habitaciones comenzando a parecerse a los bocetos que Elizabeth había dibujado años atrás. Mientras caminaban por el espacio, Michael no pudo evitar imaginar lo que Elizabeth habría pensado si pudiera verlo. Esto es increíble, dijo Leah, pasando sus dedos por el borde de una encimera en lo que pronto sería la cocina principal del centro. Va a cambiar vidas. Ya lo ha hecho, Michael respondió. Se giró para mirarla, su expresión pensativa, y tú también. Leah lo miró con una mezcla de gratitud e incredulidad en sus ojos. Solo estoy haciendo lo que hay que hacer. No, Michael dijo firmemente, estás haciendo más que eso. Estás probado que la esperanza no es solo una palabra, es algo real, algo tangible. Le estás mostrando a la gente que el cambio es posible, tal como lo hizo Elizabeth. Leah sonrió, su mirada se desvió hacia The Unfinished Room. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Nunca lo olvidaré, y ahora estás haciendo lo mismo por los demás. Michael dijo que ese es su legado. La gran inauguración del centro comunitario marcó un punto de inflexión tanto para Michael como para Leah. Cientos de personas se reunieron para celebrar, incluyendo muchas que habían sido impactadas directamente por el trabajo de la fundación. Mientras Michael estaba en el escenario dirigiéndose a la multitud, sintió una sensación de realización que nunca había experimentado en todos sus años de éxito empresarial. Este centro es más que un edificio, dijo. Su voz se transmitió a la multitud. Es un lugar donde se reconstruirán vidas, donde se crearán futuros, y donde cada persona que cruce estas puertas sabrá qué importa. Esto es en lo que Elizabeth creía, y esto es por lo que continuaremos luchando. Leah se unió a él en el escenario sosteniendo a Jordan en sus brazos. La multitud estalló en aplausos cuando ella dio un paso adelante, su voz firme mientras hablaba. Este lugar es una prueba de que no importa cuán difícil se vuelva la vida, siempre hay un camino a seguir. Elizabeth vio eso en mí cuando yo no podía verlo en mí mismo, y ahora gracias a ella puedo estar aquí y decir que la esperanza es real. Mientras la ceremonia concluía y el centro abría oficialmente sus puertas, Michael observó cómo las familias comenzaban a explorar el espacio. Los niños reían mientras corrían por los pasillos, los padres hablaban con los miembros del personal sobre los programas que se ofrecían y los voluntarios saludaban a los recién llegados con calidez y amabilidad. Era todo lo que Elizabeth había soñado y más. Esa noche, cuando Michael y Leah estaban afuera del centro mirando la puesta de sol pintar el cielo en tonos naranja y dorado, Michael se volvió hacia ella. Has recorrido un largo camino, Leah. Tú también, respondió con voz suave.
Michael sonrió, una sensación de paz se apoderó de él por primera vez en años, se sintió verdaderamente conectado con la memoria de Elizabeth, con el trabajo que estaban haciendo y con las personas cuyas vidas estaban cambiando. No se trataba solo de honrar el pasado, se trataba de construir un futuro lleno de posibilidades y esperanza. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar en la distancia, Michael sabía una cosa con certeza: el legado de Elizabeth estaba vivo y prosperando, no solo en la base sino en las vidas de todos los que tocaba, y en ese momento sintió su presencia con más fuerza que nunca, como si ella estuviera parada a su lado guiándolo hacia adelante. Gracias por ver. No olvides suscribirte para mantenerte actualizado con más historias como esta. Mira nuestros otros videos para obtener más contenido inspirador y, si disfrutaste esto, compártelo con tus amigos para difundir el mensaje.